Amigos, hoy me gustaría haceros algunos comentarios sobre un tema extremadamente importante para entender cómo se desarrolla la salud del ser humano, y es un tema sobre el que yo creo que todavía hay que seguir investigando mucho y conociéndolo mejor, a pesar de que es uno de los que más relacionados está con el desarrollo de patologías. Y quería hablaros de la oxidación. La oxidación es ese proceso por el cual nuestro cuerpo se va deteriorando, o supuestamente se va deteriorando, al entrar en contacto con el medio ambiente, con el oxígeno. Y a través de esos procesos de oxidación se producen fenómenos que nosotros conocemos como envejecimiento y sobre el que se ha estudiado tantísimo últimamente por toda la relación que tiene sobre la esperanza de vida del ser humano, sobre cómo nos vamos deteriorando y cómo van cambiando muchas de nuestras funciones. Pero realmente la oxidación forma parte de nuestra línea evolutiva desde desde hace millones de años. Si os dais cuenta, desde hace 2,3 billones de años hubo un fenómeno que se conoce como la gran oxigenación, el Great Oxygenation Event, en el que debido a la actividad fotosintética de algunas algas, de repente el oxígeno en la Tierra creció tremendamente. ¿Esto qué posibilitó? Que se desarrollaran los seres vivos que hoy conocemos como eucariotas, gracias a que las mitocondrias, que son las que procesan ese oxígeno, pues se embebieron en las células y empezaron así una relación simbiótica, que es lo que ha dado lugar hoy en día a nuestro metabolismo, a la forma en la que nosotros metabolizamos el oxígeno. Y si os dais cuenta, la mezcla del estrés oxidativo con la radiación solar es lo que da lugar a los radicales libres. Los radicales libres es el objetivo siempre que se habla de oxidación, porque son esas sustancias que se van liberando en nuestro cuerpo y que, si no son compensadas o eliminadas correctamente, dan lugar a enfermedad. Y no es más que eso, un equilibrio entre los ROS. Los ROS serían las especies reactivas al oxígeno, es decir, todas las que generan radicales libres, y nuestra capacidad antioxidante, la capacidad que tenemos nosotros de controlar, de eliminar esos radicales libres y de controlar ese estrés oxidativo. Pero, sin embargo, nos damos cuenta de que hay algunas especies, como las tortugas, como algunas aves, como los murciélagos, que tienen una capacidad mucho más importante que la nuestra de neutralizar estos radicales libres. Se oxidan muchísimo menos que nosotros, y eso pues nos genera una duda, ¿no? ¿Por qué estos seres vivos han desarrollado ese fenotipo y nosotros no? Y nos da lugar pues a alguna cuestión. ¿Por qué la evolución no nos ha proporcionado a nosotros ese beneficio o un fenotipo similar al de esos animales que aparentemente se oxidan mucho menos que nosotros? Y nos da que pensar si el estrés oxidativo puede ser un error en la evolución o una adaptación que todavía no es del todo completa en nuestro caso. Aquí hay que tener en cuenta que realmente nuestro sistema siempre está tomando decisiones de cómo invertir los recursos energéticos que tiene en función de lo que prioriza o lo que considera más esencial. Y ahí hay algunos aspectos como la reproducción, la vida útil, que es el periodo de vida en el que podemos reproducirnos, la supervivencia, el crecimiento y la integridad física. Y va a ir jerarquizando unos u otros procesos en función de las prioridades que entienda. Y aquí vemos que hay algunos aspectos que no nos encajan del todo. Por un lado, hablamos de un desfase en la adaptación. Es decir, vemos que hace 1.300 millones de años había un 1% de concentración de oxígeno en la Tierra, hace 500 millones de años había un 10%, y hace 5 millones de años ya llegamos al 20-21%, que es
el que tenemos actualmente. Entonces nos preguntamos hasta qué punto la evolución está actuando en función de lo que ha aprendido durante toda esta trayectoria evolutiva y todavía estamos en un nivel de oxidación que no está del todo adaptada. Es decir, cuánto de lejos alcanza nuestra memoria biológica. Pero vemos que esto ha fluctuado bastante también, que hace 286 millones de años llegamos a un 35% de oxígeno en la Tierra, que luego volvió a bajar un poco, que hace 60 millones de años volvió a subir al 25%. Entonces, ha tenido que haber algún otro factor que resulte en que el nivel de oxidación que tenemos a día de hoy es con el que contamos. Otro aspecto es el coste energético del que hablábamos. Es decir, el cuerpo va a priorizar y antioxidar es relativamente caro a nivel energético, nos consume gran parte de los recursos energéticos que poseemos y posiblemente hay otras funciones que sean prioritarias, como nuestro metabolismo, como reparar tejidos, como termorregular, por supuesto reproducirnos y las funciones cognitivas que aunque evolutivamente son de las últimas que hemos ido adquiriendo, pues van teniendo un protagonismo en nuestras vidas. Y para entender esto, pues voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en los ratones silvestres, el 90% mueren antes de los 10 meses, en lugar de los 3 años que puede vivir un ratón. Entonces, a los 10 meses, el 90% están muertos. Quiere decir que si la organización biológica del ratón decidiera invertir energía en mantener el organismo en buenas condiciones, es decir, antioxidando, por ejemplo, sería un beneficio para un 10% de la población de ratones. Y, sin embargo, la principal causa de muerte es la falta de alimento y la hipotermia. ¿Qué podemos pensar? Que posiblemente le resulte más provechoso invertir energía en la termogénesis, en regular esa hipotermia, que en antioxidar. Y esa es la decisión que toma su biología. ¿Qué pasa en el caso del ser humano? Que los procesos evolutivos evolucionaron para favorecer la inversión de más energía en la línea germinal, a expensas de la reparación, a expensas de esa antioxidación. La asignación de más energía a la línea germinal nos permite reproducirnos de manera más efectiva, transfiriendo ADN a nuestros hijos con mayor precisión y con menor frecuencia de aberraciones genéticas letales. También nos permite reproducirnos más tiempo. La línea germinal mantiene su integridad por periodos más largos y tenemos hijos más saludables en periodos más tardíos de la vida. Quiere decir que nuestra vida reproductiva es más larga y además esa reproducción es mucho más eficiente y mucho más garantizada, que nuestra descendencia va a tener unas características que le permitan sobrevivir y tener una vida plena. Y esa es la decisión que hace nuestra fisiología. En general, cuando una especie tiene menos depredadores, la evolución invierte menos recursos en una reproducción rápida y más recursos genéticos, es decir, un periodo productivo más largo. Esto se entiende. Si una especie tiene más depredadores, tiene que ser muy rápido para reproducirse para poder mantener la especie, que no es nuestro caso. Y llegamos a un término que se conoce como malevolencia. ¿Qué nos dice esto? Que la biología individual no tiende a la longevidad, sino a la reproducción. Y por tanto, el daño a la salud y la longevidad están biológicamente programados. Las condiciones requeridas para la multiplicación suelen ser diferentes de las necesarias para la salud. La reproducción generalmente prevalece a la supervivencia. Insistimos, en una decisión jerárquica, el sistema decide reproducirse antes que mantener una integridad física idónea. Y podemos considerar que el estrés oxidativo puede estimular y ser causado por la reproducción. Y lo de estimular es interesante, porque ya no solamente que sea el resultado de las condiciones que nosotros necesitamos para esa reproducción más óptima, sino que incluso puede estar estimulando puede estar favoreciendo la reproducción, que tengamos
cierto nivel de estrés oxidativo. Y esta malevolencia se puede encontrar no solamente a nivel fisiológico, sino también a nivel comportamental y a nivel instintivo. Este es un ejemplo muy curioso porque sabemos que cuando calentamos los alimentos se destruyen antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Y en general estos alimentos se transforman en nutrientes que son mucho menos adaptados a nuestra fisiología, son mutagénicos y cancerígenos. Sin embargo, a la hora de elegir estos alimentos, muchos animales salvajes, incluidos los simios, prefieren alimentos cocinados a crudos. Cocinar acelera la absorción de energía de los alimentos, permite que nuestro cuerpo absorba energía más rápido por esa predigestión que conseguimos con el calor. Esto es beneficioso para la reproducción y, instintivamente, es preferido a pesar del daño a la salud a largo plazo. Es un ejemplo más de esta preferencia. Y otro ejemplo más, la oxidación del ADN en la línea germinal es una fuerza prominente en la evolución de la elección de la pareja y la señalización sexual. ¿Qué quiere decir qué expone esta hipótesis? Que a la hora de elegir pareja, evitar un esperma que está dañado oxidativamente permite evitar efectos heredables, permite que la descendencia tenga menos defectos que si se hubieran reproducido ese ADN más oxidado. Sin embargo, es muy curioso porque todos los mamíferos que aparecen en los estudios presentan más envejecimiento que especies de reptiles, por ejemplo. Presentan mucho mayor nivel de oxidación que especies que son más primitivas, que en teoría deberían estar menos evolucionadas y menos desarrolladas, y sin embargo se oxidan mucho menos, envejecen mucho menos. Por ejemplo, es una característica común de los reptiles que los dientes se están desarrollando continuamente a lo largo de toda su vida, cosa que no ocurre en los mamíferos. Y la explicación que se le podría dar a esto es justo lo que más nos define como mamíferos, que es la supervivencia grupal. Entonces, en un entorno dinámico, el daño oxidativo del ADN es beneficioso para la reproducción del conjunto genético. Esta diversidad genética favorece mucho las condiciones de una supervivencia en grupo, que es la que nos corresponde como mamíferos. Una vez más, volvemos a priorizar el conjunto por encima del individuo y volvemos a entender que como mamíferos la supervivencia de grupo y las relaciones interpersonales son básicas para una plenitud en la salud. Y nosotros como humanos tenemos algo. Yo desconozco si estos osos tienen conciencia de sí mismos o si tienen conciencia de que la vida es limitada y de que va a haber un final y de pues tantas cosas que nosotros sí filosofeamos y que nosotros sí nos cuestionamos. Pero esa capacidad de filosofar que puede ir tan en nuestra contra en algunos momentos porque nos puede destruir literalmente por muchos mecanismos que nos van a literalmente inflamar el cerebro, también puede aprovecharse a nuestro favor. Y termino con esta reflexión, que esta capacidad nuestra de filosofar nos permite lanzarnos a la fantasía de vivir cada momento sobre esta tierra como si fuera a ser el último. Y bueno, esta es la conclusión a esta pequeña charla. Espero que les haya parecido interesante y seguiremos hablando sobre estos temas. Un saludo.